Bueno, hola a todos. Hola. En este vídeo traemos a Débora, es una médico española que está trabajando en Bélgica, está haciendo la especialidad de cirugía general y está trabajando en Bruselas. La traemos aquí para que nos cuente un poco su experiencia, que nos cuente un poco los requisitos de cómo trabajar en Bélgica y, bueno, en general para que nos cuente así un poco su experiencia. Bueno, encantado, Débora, ¿cómo estás? Encantada, yo también. Muy bien, gracias. Bueno, pues empiézanos a contar, para empezar un poco tu historia, para ponernos en situación. ¿Dónde estudiaste tú la carrera y por qué decidiste ir a Bélgica a hacer la especialidad? Pues yo hice la carrera en Madrid, en la Universidad Complutense, y en realidad siempre me había querido ir a trabajar al extranjero. Y el peso del MIR, del examen MIR, y ese año y ese verano encerrado en casa estudiando, cada vez la presión se fue haciendo más fuerte, y en sexto año tenía claro que yo eso no lo iba a hacer, que no lo quería hacer, que me quería ir fuera igualmente, fuera para hacer la residencia o fuera más adelante para trabajar. Entonces, ¿por qué no ahora? Y empecé a buscar trabajo fuera como loca en cuando tuve el diploma de medicina, y me fui primero un año a Francia y después acabé en Bélgica haciendo cirugía. En Francia hice el MIR francés, estuve trabajando un año como médico residente cero. Cuando no estás en ninguna especialidad puedes trabajar también como médico en Francia con el diploma de base. Presenté el MIR y luego al final en realidad hice el proceso de selección también aquí en Bélgica y me cogieron en cirugía y pues me vine. Mm. ¿Desde qué año llevas allí en Bélgica? Desde finales del 2014. Empecé la O sea, residencia oficialmente en enero de 2015. digamos que tú ya lo tenías claro, ¿no? Cuando estás haciendo la carrera que ibas a hacer Sí. el MIR. ¿Y cuándo empezaste entonces a preparar todo para irte para allá? Eh, Muy tarde, en mi caso. Muy dando palos de ciego a izquierda y a derecha sin saber muy bien a dónde me quería Mm. ir. Mi primera elección era Francia porque yo ya hablaba francés. Entonces descubrí casi por casualidad que existían esos contratos para médicos diplomados de base, el FFI, que se llama Faisons Fonction Interne. Y con el diploma en la mano me fui a Lyon a trabajar allí. Por las noches preparaba el MIR y luego pues por internet, por tener un plan B, un plan C, por las noches miraba también puestos de trabajo en Suiza, en Bélgica, en otros países francófonos, básicamente. Y mandé muchos currículum, mandé muchísimos, a toda Francia, a todos los cantones francófonos de Suiza, y así acabé en Bélgica también, en Walonia y Bruselas, que tenían universidades francófonas. Mm. Y al cabo de unos meses, sin yo acordarme ya muy bien cuántos currículums había mandado a izquierda y derecha, porque o no me contestaban o me decían que no, pues al final recibí una invitación para una entrevista en Bruselas para cirugía general. Y esa entrevista fue en mayo del 2014, o sea, un año después de haber acabado la carrera y mientras yo estaba trabajando en Francia. Entonces, pues bueno, pues fui hasta Bruselas a ver qué era aquello, hice la entrevista y me dijeron durante el verano que sí, que si quería había una oportunidad para mí en cirugía en la ULB, en la Universidad Libre de Bruselas, siempre y cuando pasara un stage, unas prácticas de prueba y las hiciera bien y Mm. ¿Qué requisitos necesitabas para poder iniciar el proceso de homologación y para poder trabajar? Sí, la homologación fue otra sorpresa porque el proceso de selección es una cosa que va por la universidad, tú mandas tu candidatura a la especialidad que tú quieres hacer y la universidad tiene su proceso de selección propio, pero si eres seleccionado y tienes una plaza para ser residente, luego tienes que arreglar todos tus papeles con el ministerio para estar en regla, y eso es otro proceso diferente en el que la universidad no te ayuda para nada y que depende únicamente de ti. Entonces hay que tener el diploma de medicina en mano y luego todos los documentos que solicitan, como una carta de motivación, cartas de recomendación si tienes, todos, pues un certificado de antecedentes penales, por ejemplo, todo tiene que Sí, estar como con nosotros. traducción Mm. jurada, y todo eso se ha de Mm. mandar al Ministerio de Sanidad en Bélgica. Y todo ese proceso de homologación pues puede tardar incluso unos 3 meses. El nivel de idioma necesario era, me imagino que un B2, ¿no? Mínimo. Yo recomiendo que B2 se de tenga francés. por lo menos un B2, pero a mí en ningún momento del proceso de selección, no sé si ha cambiado, pero a mí en ningún momento del proceso de selección me exigieron un certificado oficial de idiomas. Sí.
Interesante. Pero sí, yo creo que con menos de un A mí B2. algo que me interesa es teniendo en cuenta lo diferente que es Bélgica en función de la región, ¿no? Si es la región flamenca o región valona, ¿no? Que hablan francés. Incluso sé que en la zona oeste de Bélgica le llaman Ostbelgen, que hablan alemán. Yo me quedé loco al llegar allí. Yo quiero saber, ¿es independiente el proceso de homologación en función de la región donde estás? Es decir, si estás en la región valona o en la región flamenca, ¿es lo mismo el proceso de homologación o cambia? El proceso es el mismo, pero son dos instituciones diferentes. Si se quiere trabajar en Bruselas o región walona, que es francófono, hay que mandarlo todo a la Federación de Walonia y Bruselas. Si se quiere trabajar en la región flamenca, el proceso es el mismo, los criterios y los documentos son los mismos, pero han de estar traducidos al flamenco y no al francés, y se manda a la Federación de Flandes, no a la de Bruselas y Walonia en este caso. Interesante. Y bueno, tú entonces enviaste todos estos documentos, todo lo que te pedían, ¿no? Que era, pues, el título, me imagino que también traducido, ¿no? O sea, el título español traducido al Todo. francés, todo El traducido. certificado académico también. El certificado académico se pide normalmente en la Secretaría de la Facultad, que es el extracto de todas las materias cursadas y traducidas. Yo no sé si esto ha cambiado con los nuevos diplomas de grado y máster. Igual el proceso ahora es más sencillo y requiere menos documentos, pero en su día yo, como todavía tenía un diploma un poco raro, así a caballo entre Bolonia y no Bolonia, me pidieron muchos documentos de la facultad, sí. Y te quería preguntar, cuando tú entregaste todo esto, ¿cuánto tardaste desde que entregaste todos los documentos que ellos te pedían hasta que te reconocieron el título? Pues lo entregué todo, yo creo que entre finales de agosto y principios de septiembre, que bueno, es mala época en todos los países porque es el regreso al curso académico, y yo me dieron el visado de ejercicio y la homologación del título a mediados de diciembre. Mm. Y luego con ese título tú ya luego lo enviabas a los lugares donde tú querías trabajar o cómo funciona allí. Bueno, yo ya tenía la plaza en cirugía que empezaba el 1 de octubre y entonces al no tener homologado el título yo no pude empezar legalmente a trabajar hasta que no tuve el título homologado, porque es ilegal hacer un contrato a una persona que no tiene título de médico ni visado de ejercicio. Entonces mi Ah, contrato comenzó el 1 de enero, como me dieron todo el 15 de diciembre, y entonces de octubre a diciembre no pude trabajar como residente legalmente y empecé con 3 meses de retraso que recuperé el último año, hice 3 meses más. mm. ¿Y tú ahora estás entonces en qué año de formación dentro de la cirugía? Ahora he terminado. Terminé en enero de este año, son 6 años de cirugía general. Mm, Estoy aún acabando un contrato de residente porque que acabes la especialidad es independiente de que tengas un contrato de residente, mm, ¿cómo se dice?, en curso. Y empiezo a trabajar como mm, cirujano el 1 de octubre en Bruselas. ah. Y, o sea, la formación allí en Bélgica está regulada por años o por objetivos. Te pongo esto porque, por ejemplo, en Alemania no va tanto por años, sino que va por una serie de objetivos que tú tienes que cumplir y que suele durar entre 5 y 7 años, o 5 8 años en función de la especialidad. Hay algunos que necesitas algo más. ¿Cómo funciona allí? Es un requisito mixto. La especialidad, por ejemplo, en el caso de cirugía, no puede nunca durar menos de 6 años. Tienes que haber trabajado como residente mínimo 6 años, pero al cabo de esos 6 años también tienes que cumplir unos requisitos de objetivos. Tienes que haber hecho un X número de cirugías de manera autónoma, haber publicado, haber hecho presentaciones en congresos, y si no reúnes esos requisitos, aunque hayas hecho 6 años de residencia, tienes que seguir trabajando como residente hasta reunirlos. Pero en ningún caso, aunque reúnas esos requisitos antes, nunca te darán la residencia antes de los 6 años. Mm. Y cuando terminas esos 6 años y de cumplir todo lo que ellos te piden, ¿te presentas a un examen de tribunal o automáticamente te conviertes en especialista? No hay examen y depende de cada especialidad. Por ejemplo, en mi caso en cirugía general había 2 exámenes, uno de cirugía general en segundo año y otro de Mm, cirugías más específicas, cardíaca, digestivo, torácica, en sexto año, que son exámenes que se mm. hacen en el ministerio. Y después de presentar también todos los documentos con los objetivos logrados, pues entonces te dan la especialidad. Hay especialidades que tienen exámenes cada año, por ejemplo. Oh, qué interesante. En Alemania, por ejemplo, es algo diferente. O sea, el examen es exclusivamente al final. Tienes
Una vez que hayas cumplido todos los requisitos, tenemos como una especie de libro que se llama Logbook, donde se nos registra todo y al final, pues cuando tú ya has completado todo, firmado por los respectivos jefes de servicio, entregas esto en el colegio de médicos de la zona donde tú estás viviendo y trabajando y ellos luego te dan una fecha de examen. Entonces, en tribunal y te evalúa todo eso, todo lo que has hecho y te hacen preguntas pues aleatorias de todo, toda la formación. Y una vez que pasas ese tribunal es cuando te conviertes en especialista. Pero por año no tengo constancia en Alemania de que sea por año, que haya un control por año. Es como más libre, la verdad. Sí, aquí depende de la especialidad. O sea, cada especialidad tiene su soberanía, entre comillas. Deciden un poco cómo gestionan su equivalencia, cómo gestionan sus años de formación, y hay algunas que son más libres que otras. Anestesia, por ejemplo, yo sé que está muy regulada, cada año un examen. Cirugía depende de la universidad, en mi caso en la Universidad Libre un poco menos, pero sí que se trabaja también con lo que tú dices, el Medbook, donde pues por ejemplo, registras cirugía, cada una de las cirugías que has hecho, cuánto has intervenido en la cirugía, y todo eso se manda al ministerio. Interesante. Y bueno, entonces ahora ya, o sea, ya te has hecho especialista, si entendí bien, ¿no? Sí, Y vas a empezar a trabajar ya como adjunta. sí. Y te quería preguntar, ¿has trabajado en España alguna vez o nunca has trabajado en España? O sea, como yo. Yo, por ejemplo, me resulta complicado comparar, ver personal cómo es la vida laboral de España y de Alemania, ¿no? Yo lo único que puedo hablar es de lo que me cuentan mis amigos de España, pero tengo la sensación de que hay una imagen un poco falsa sobre Alemania. Y creo que con Bélgica está pasando lo mismo, ¿no? De que igual la gente se piensa que se trabaja poquito y se gana mucho, y no es tanto así. Y trabajas mucho y en función de donde tú estés, es verdad que ganas más que España, pero tampoco tanto más. ¿Cómo ves tú la vida laboral allá? Hombre, yo mi balance global es que la vida laboral aquí es mucho más estable y hay más oportunidades por lo general. Y yo no volvería a España. De hecho, cuando hablo con mis amigos de la carrera y gente que ha hecho cirugía en España también, yo de momento no veo ventajas a volver a España. Lo que dices de que aquí se trabaja mucho, sí, efectivamente en Bélgica, por lo menos en cirugía, se trabaja muchísimo. Son jornadas muy largas, se trabajan muchos fines de semana también. Igualmente existen las guardias de 24 horas, igual que en España. El sueldo es mejor, el sueldo es bastante mejor, yo creo, eso sí, desde luego como residente, y yo no tengo problema en Mm, decirlo. El sueldo neto de un R1 empieza ya en 2.000, 2.100 euros al mes, y con eso se vive, y se vive bien. Se puede alquilar un piso, se puede compartir o no compartir, pero sí es verdad que las jornadas son muy duras. O sea, se empieza, por ejemplo, en cirugía a las 7:30 de la mañana y no tienes hora de salida. Aquí no se acaba la jornada a las 3 de la tarde y claro. empieza la guardia. Aquí la jornada acaba cuando se acaban las cirugías, que en algunos hospitales puede ser a las 4 o 5 y en otros puede ser a las 9 de la noche. Mm, Eso pasa bastante parecido en Alemania, de que no, eso de tus 8 horas y para casa no es tanto así. Es verdad que igual en algún servicio igual sí que lo pueden hacer. Mm, Servicios como el mío pasa como el tuyo, o sea, no es así. Tú tienes pues los infartos entrándote por la puerta y aunque teóricamente a las 4:30 te puedes ir a casa, no te puedes ir. No te puedes ir porque cometes un gran problema. Te metes en un gran problema, la verdad. Y yo tengo la sensación de que en España a veces, cuando hablo con los colegas de allí, tienen una percepción a veces un poco equivocada, ¿no? Aquí se trabaja también mucho, haces muchas horas extra, a veces ni tan siquiera hay algunos hospitales que sí se te registra esas horas extras, se te devuelve, pues ya mm, sean vacaciones o económicamente, pero hay otros hospitales que no, ¿no? Y hay servicios, pues eso, de que hacer horas extra es el pan de cada día, es bastante normal. mm. Y otra diferencia que yo veo es probablemente la estructura de la formación. En España tengo la sensación de que es una formación bastante más tutelada, de que tienes a los adjuntos siempre muy encima tuya. En Alemania es un poco más libre, ¿no? Tú vas aprendiendo por ti mismo. Quiero saber cómo es allá en Bélgica. ¿Es así también más libre como Alemania o más tutelada como en España? Yo diría que tiende más a ser más libre, Claro, con los riesgos que conlleva, con el crecimiento exacto. personal que también conlleva, que se crece mucho más rápido. Pero la gran crítica al sistema belga por parte de los propios residentes y de sindicatos de residentes es la falta de supervisión, sobre todo de los R1 y R2, de los R pequeños. Aquí desde Ya. el día 1 se hacen guardias en urgencias por la noche solo. Las guardias en muchos hospitales, en las unidades de cuidados intensivos,
están aseguradas por residentes de medicina interna, no son residentes de UCI. Entonces hay situaciones a veces pues muy difíciles y muy duras en las que uno se tiene que sacar las castañas del fuego o incluso tiene que casi discutir y pelear para tener una supervisión. O sea, tiene que despertar a un adjunto en su casa, porque los adjuntos muchas especialidades no hacen guardias presenciales, son guardias, no sé cómo se llama eso, localizadas en casa. Y hay que pelearse para que te quieran supervisar, para decir, mira, yo esto no lo he hecho nunca, o esto quiero que vengas a ver al paciente, o quiero que me digas si esto está bien. Entonces se exige mucha autonomía muy rápido. Efectivamente. Eso es exactamente lo que pasa en Alemania, de que sales de la carrera, eres un pollito, ya estás haciendo guardias, no has visto casi clínica, no has visto casi pacientes. Yo no sé si es en todos los hospitales así, pero por lo que hablo y por lo que me cuentan, creo que es bastante así, ¿no? De que te lancen rápidamente a la vida laboral, es casi a veces sin experiencia, y por supuesto que eso tiene sus riesgos también, sobre todo al individuo, que le crea bastante estrés al principio. También tiene la ventaja que espabilas a pasos increíbles, ¿no? A base de bofetones vas mejorando mucho más rápido y te haces más experimentado en menos tiempo, ¿no? Pero, claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Y yo creo que esto es También es importante que la verdad. gente lo sepa, ¿no? Sí, que aquí durante la carrera las prácticas son distintas a España. Bueno, yo no sé cómo han evolucionado en los últimos 7 años las prácticas en las facultades españolas, a lo mejor han evolucionado, pero yo tuve unas prácticas en las que no se nos exigía mucha participación. Toda participación por parte del estudiante era bienvenida, pero no era obligatoria. Y las prácticas se daban notas así muy fácilmente, se aprobaban las prácticas. Aquí no es así. Aquí los estudiantes de quinto y sexto de medicina están muy implicados en la mayoría de los casos en los servicios en los que rotan. Entonces sí es verdad que a lo mejor con un estudiante belga que acaba la carrera no la acaba en la misma situación o en las mismas circunstancias o condiciones que la acaba una persona en España. Interesante. Yo, otra cosa que te quería preguntar es en cuanto al tema flexibilidad. Para mí es, desde mi punto de vista, es uno de los temas más importantes que hay a la hora de decidir irte fuera o no, ¿no? El tema de decir, oye, estoy haciendo la especialidad que yo quiero, no me gusta, me cambio de especialidad, me cambio de ciudad, no sé, de hospital, de lo que sea, ¿no? En Alemania eso es muy fácil, por ejemplo. Quiero saber cómo es allá. Si tú ahora estás en cirugía y dices, oye, me aburro, no me gusta, me quiero cambiar, por ejemplo, a la cardiología, ¿cómo lo tendrías de fácil? Es posible porque cada año hay gente que lo hace, pero no es tan fácil porque hay que volver a entrar en un proceso de selección, para la especialidad que desees en ese caso, hay que ver si los años que has hecho en otra especialidad se te convalidan o no, por lo general no se convalidan o es muy difícil, y hay que ver ¿cómo decir? ¿Qué puntos interesantes tienes en tu currículum para cambiar de especialidad? Porque si te han elegido, por ejemplo, en anestesia o en cirugía, es porque probablemente tenías buenas evaluaciones en las prácticas de esas especialidades o tenías a lo mejor ya algún trabajo publicado que tuviera que ver con anestesia o con cirugía, y si ahora de repente te quieres cambiar a cardiología, pues ese cambio en el proceso de selección tiene que estar bien explicado y bien motivado. Entonces, a veces, según qué cambio se haga, si no esa especialidad es muy, bueno, que no sean primas hermanas, a lo mejor a veces es más difícil justificarlo. ¿Quién regula todo esto? Es decir, yo te pongo un ejemplo de Alemania de que yo estoy haciendo neurología y yo, por cualquier razón, me quiero cambiar, por ejemplo, a neurocirugía. A mí se me reconoce, si mal no recuerdo, hasta un año de neurología. Es decir, que en el cambio o en mi proceso de formación de neurocirujano se me reconoce dentro de la formación un año de neuro. O, por ejemplo, me quiero cambiar a interna, ¿no? Y me quiero ahora hacer pues, cardiología. Y en mi proceso de formación de cardiólogo se me reconoce 1 o 2 años de, por ejemplo, de neuro. En Alemania creo que es solamente máximo un año. O sea, dentro de las internas hay bastante juego, ¿no? En las cirugías, yo sé el caso, por ejemplo, de la gente que quiere hacer pues, trauma, por ejemplo, y le reconocen 1 año o 2 de anestesia. O gente que está haciendo anestesia, curiosamente, y le reconoce un año de radiología. O estás haciendo neuro y te reconoce un año de neuroradiología, ¿no? O sea, es bastante curioso porque es un cambio, pues a veces bastante radical, pero tiene puntos en común que te lo reconocen y te lo convalidan. Entonces, has hecho un año en otra especialidad, pero te lo convalidan dentro de la tuya.
por lo tanto no has perdido tampoco tanto, ¿no? Y en temas salariales no pierdes nunca, porque si tú eres R1 en rayos, por ejemplo, y dentro de 2-3 años se te da por cambiarte a cardiología y eres R3 o R4, salarialmente no has cambiado, tú sigues siendo R3 o R4 y para arriba. Y eso es algo a mí que me parece brutal en Alemania, ¿no? Esa flexibilidad. Quería saber si en Bélgica es más o menos similar o no es así. No, porque está planteado de manera diferente. Yo creo que en Alemania el candidato es responsable de encadenar sus contratos de trabajo, ¿no? Y que tú eres el Sí, que buscas dónde quieres efectivamente. trabajar cada año y te haces un poco tu especialidad a la carte. Pero en Bélgica el camino viene marcado por la universidad en la que entras. Tú eliges entrar a una universidad porque ya sabes más o menos cuál es el plan de formación en esa universidad y te gusta. Entonces, lo único que marca la ley es que se te han de reconocer hasta 2 años, por ejemplo, de trabajo de investigación. Si tú durante la especialidad quieres hacer un doctorado o quieres hacer unos años de investigación para un doctorado posterior, hasta 2 años de trabajo de laboratorio se te han de reconocer dentro de tu especialidad, sea cual sea. Se te convalidan generalmente los 2 años por uno de especialidad. Y también lo que la ley puntualiza es que también se han de reconocer hasta un máximo de 2 años en el extranjero. Cualquier candidato que en su especialidad se quiera ir a trabajar en otro país, se lo tienen que reconocer, no le pueden decir que eso no vale, siempre y cuando sea trabajo remunerado. Pero dentro de la especialidad, cada universidad marca las rotaciones que aceptan o que exigen. Por ejemplo, en anestesia yo sé que la mayoría de las universidades exigen más o menos lo mismo, exigen 1 año o 6 meses de medicina de urgencias a todos los anestesistas y exigen también entre 6 meses y 1 año de medicina intensiva, de UCI, de cuidados intensivos. En medicina interna, yo sé que todos los internistas tienen una troncalidad común de medicina interna 3 años, donde han de rotar también por UCI, por urgencias y por todas las unidades de interna, cardiología, geriatría, neumo, gastro, y solo después de 3 años eligen qué especialidad dentro de la medicina interna quieren hacer. Y entonces ya hacen pues 2 años solo de digestivo o 2 años de onco o 2 años de cardiología. Y en cirugía pues es igual. Aquí solo existe la cirugía general, quiere decir que todos somos potenciales cirujanos cardíacos, torácicos, vasculares o digestivos. Eso está todo metido dentro del mismo paquete de 6 años de cirugía general. Y se nos exigen a cada uno pues lo mismo, 6 meses de urgencias, 6 meses de UCI y luego en los 5 años de cirugía pues un mínimo de cada una de las especialidades, pues a lo mejor 6 meses de cardíaca, 1 año de vascular, etc.